Pues, ya, bienvenidos cuartos medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Nos encontramos en una nueva clase de química hoy día jueves 29 de abril, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces hablando de esta pequeña actividad que yo les propongo para optar, por supuesto, a décimas, ¿ya? Para la prueba. Como decíamos anteriormente, estas décimas van a poder ser aplicadas tanto en la prueba que ya pasó como en la prueba que viene para los alumnos o alumnas que ya alcanzaron esta nota máxima o tienen una nota muy alta y quieren guardar este puntaje. ¿En qué consiste el ejercicio? Ya en determinar, por supuesto, el orden de reacción respecto a una experimentación que se hace en un laboratorio. Recordemos que estábamos trabajando con cinética química, entonces aquí básicamente lo que ustedes tienen que hacer es determinar la ley de velocidad y el orden para cada reactivo y el orden global de la reacción. Eso quiere decir que vamos a calcular el M, el N y el K. ¿Ya? Recordamos que la K es la constante de velocidad para poder hacer la ley de velocidad y mostrarla, por supuesto, y el M y el N son los órdenes parciales de reacción. Ojo, no corresponden a los coeficientes estequiométricos. Muchos erraron en la prueba diciendo que sí, que el M y el N corresponden a los coeficientes estequiométricos y son parámetros experimentales que yo no puedo determinar solamente con la reacción química. Tengo que trabajar con los datos que aparecen en la tabla. ¿Ya? Entonces, esa es mi propuesta para los cuartos medios. Espero que les vaya muy bien con este ejercicio. No es nada más que este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, tienen un espacio para desarrollarlo ahí mismo. Si alguien no lo quiere hacer en el computador y lo quiere hacer a mano, lo hace en su cuaderno, chiquillos. Me envían una fotografía. No hay problema en ese sentido, como para ustedes sea más cómodo. Lo importante es que indiquen el nombre, su apellido y el curso al cual pertenecen, ¿ya? Para no estar adivinando ni descifrando de quién es. Para mí me agiliza mucho más el tema de la corrección cuando ustedes son muy claros en ese sentido. ¿Alguien tiene alguna prueba respecto a este ejercicio? ¿O alguna prueba, alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Queda todo claro, claro como el agua? Alguien me podría preguntar, profe, ¿y hasta cuándo se puede enviar? Porque no los voy a esperar hasta final del semestre. ¿Ya? La fecha de entrega, chiquillos, es hasta el próximo jueves. Ya. ¿De qué van a depender las décimas? Las décimas, por ejemplo, si responden todo completo al máximo de décimas que ustedes pueden optar, es a 5 o 6 décimas. ¿Ya? Eso quiere decir, si alguien tiene un 3,5, podría llegar a un 4, aunque no es el caso de los cuartos medios porque no hay rojos, ¿ya? Pero si alguien tiene, por ejemplo, un 4,4, podría llegar a un 5. Y esa nota ya es un poquito más bonita ya de tener en nuestro promedio. Así que, chiquillos, tienen una semana para entregarlo. Obviamente no se van a aceptar trabajos fuera de plazo porque esto es una ayuda para ustedes, entonces tienen que demostrar interés y responsabilidad, ya como en todas las asignaturas, pero lo único que voy a encarecer es que sean ordenados y si pueden el resultado lo marcan en un rectángulo, ya en un rectángulo, en un círculo, con un color, ya, pero que me puedan entregar esa información de manera clara. Yo igual reviso el desarrollo, pero apelo a que ustedes como cuarto medio tienen que ser absolutamente ordenados en función a lo que le quieren mostrar al profesor. Ya ustedes ya tienen un camino recorrido y estamos a puertas de la universidad, entonces tienen que tener esa prolijidad para poder entregar sus actividades. ¿Ya? Excelente, de nada, Pía. Sigues pensando en todas eh, todos los alumnos y alumnas que quieren mejorar sus calificaciones. ¿Ya? No hay problema en ese sentido. Y otra cosa que quería manifestarles es que voy a seguir entregando décimas en la medida que ustedes participen en la clase. Yo entiendo que nuestras clases son siempre a las 9 de la mañana, ya chiquillos que de repente yo tengo cara de sueño, pero igual muestro mi cara sin ninguna vergüenza, ya, pero les pido encarecidamente o que activen sus micrófonos o ya en segunda opción el chat. Para mí es mucho más rápido el micrófono, ¿ya? Porque ahí vamos obviamente realizando una conversación. Pero si alguien no puede, por favor utilicemos el chat. Recordemos que el aprendizaje es más significativo mientras todos los integrantes aportamos. No solamente yo, ya, yo soy la guía en este caso, pero ustedes también tienen material y contenido muy importante que aportar a la clase. Lo mismo con las dudas. De repente la duda que yo tengo también es la duda que tiene mi compañero. Y si no se atreve nadie,
se quedan con la duda, y eso sí que es mal, 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 porque se van con esa sensación de que si se hubiera preguntado, ¿y será así? Y empiezan las conjeturas y al final se enredan más, ¿ya? Así que eso. Inmediatamente terminada nuestra clase, les voy a subir este material a Classroom para que ya tengan el acceso y puedan empezar a trabajar en el tiempo que ustedes destinen para ello. Pero lo prometido es deuda. Nosotros dijimos que vamos a empezar con una nueva unidad. Por lo tanto, así preparé la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a empezar con nuestra primera unidad. Hablamos un poquito la semana pasada respecto a eso y lo que vamos a tratar hoy día y el tema que nos va a acompañar durante, yo creo que algunas 5 o 6 sesiones, ya va a ser reacciones ácido-base. Es una unidad que está destinada para el diferenciado de los cuartos medios. Estuve revisando, chiquillos, el temario porque obviamente ya está disponible en el DEMRE, el temario de ciencias. Está bastante acotado en función a lo que era antes. Si bien sigue siendo harta materia, es mucha menos de la que era antes. Recordar que esta materia puede ser evaluada en la prueba de transición, pero en el área de la mención, en el área común. Por ejemplo, si Pía me dice, profe, yo voy a dar química mención, puede que en algún momento pregunten acerca de ácido base. Yo revisé el temario, no aparece como un tema propiamente tal, pero resulta que el año pasado hubo varios temas que no aparecían de manera textual. Sin embargo, gracias a que mi hermana dio la prueba el año pasado, tuve más contacto con el tipo de preguntas y habían preguntas que estaban igual relacionadas con esto. Ya, chiquillos, así que lo importante de este contenido es que ustedes comprendan que es una reacción ácido-base, que la caractericen y que aprendamos los aspectos más relevantes. Pero ya luego de esto, sí vamos a entrar de lleno con contenido de prueba de transición. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando con el temario que nos señala DEMRE para ir, por supuesto, supliendo algunos vacíos que ustedes tengan o de la misma forma ejercitando para que estén absolutamente cohesionados con la asignatura y les sea de ayuda para la prueba de final de año. Voy a leer el chat. Ya, tienen que estar muy, muy atentos a esta materia, así que voy a escuchar todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a ir lento pero seguro, ¿ya? Y es así como vamos a comenzar el día de hoy, por supuesto, trazándonos un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr hoy día con esta clase de química de la primera unidad, que son reacciones ácido-base? Es lo siguiente. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a relacionar los conceptos y las leyes que explican las reacciones ácido-base, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros vamos a tener que ir a nuestra carpeta cerebral y decir, en algún momento he escuchado esta palabra ácido, en algún momento he escuchado la palabra base. ¿Cuándo creen ustedes que estamos en presencia de un ácido o cuándo creen ustedes que estamos en presencia de una base? ¿Alguna vez escucharon estos términos? Más allá de lo teórico, ¿con qué lo relacionan ustedes cuando uno dice, qué ácido? O no sé, esto es una base. La base no se ocupa tanto como el término ácido, pero quiero que escucharlos o leerlos. Así que los espero. Vamos aquí a activar nuestros conocimientos previos entonces, hablando un poquito acerca de qué ideas tienen ustedes, qué ideas tienen al respecto de este concepto de ácido base y si alguna vez lo han escuchado. Puede que sí, puede que no. Ya, muy bien. Vicente pone pH y Carla también. Pusieron exactamente lo mismo en el mismo momento, chiquillos. Ya, tiene que ver con el pH. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿cuándo nos referimos nosotros y decimos, esto está ácido? Cuando tiene un sabor agrio. Ya, cuando tiene un sabor agrio, muy bien. Ah, y aquí ya aparecen ejemplos. El limón, dice por aquí. Más arriba ponen, porque el ácido tiene un pH más fuerte, nos dice Esperanza, en el consumo de alimentos. Muy bien. En los Entonces, productos. en los productos, muy bien.
pH de ácido es bajo 7, ya. O sea, ustedes básicamente tienen la concepción de que cuando hablamos de un ácido o de una base, lo podemos clasificar en base a una escala. ¿Ya? Porque todos me hablan del pH. Entonces ya tienen una noción de que cuando nosotros hablamos de algo que es ácido o algo que es básico, lo tenemos que diferenciar en base a un valor, ¿ya? Pero antes de nosotros clasificarlos en base a si es muy, muy ácido, más o menos ácido, medio básico o muy básico, tenemos que saber cuál es la característica de cada uno. Porque yo podría decirles, ya chiquillos, sí, el limón es ácido, porque como decía Alanis, tiene un sabor agrio. Ya, pero yo puedo estar en la química de laboratorio o de procesos industriales probando todos estos reactantes que yo tengo para saber si son ácidos o son bases. Puedo realizar una reacción y decir, ah, ya esta reacción, según el aroma, según el color, ¿es ácido o es base? No se puede hacer eso porque nosotros sabemos que la química tiene muchos elementos y compuestos que son tóxicos. Por lo tanto, no podemos realizar esta prueba en base a su sabor. Sin embargo, nos relacionamos con la química de nuestro entorno y efectivamente, constantemente estamos en presencia de sustancias que son ácidas o son básicas. Y para eso, ya, yo traje una serie de imágenes que nosotros vemos constantemente en nuestra cocina, ya o en nuestra casa en general, y las vamos a ir clasificando según lo que ustedes crean. Así es, Sofi. Muy bien, la Sofi nos dice también está en nuestro cuerpo porque también tenemos pH, por supuesto, hay sustancias en nuestro cuerpo que tienen más basicidad o más acidez dependiendo, por supuesto, de su función. Por ejemplo, el estómago, ¿ya? Necesita tener muchos ácidos. Yo no me manejo muy bien en el asunto de la biología, soy súper sincera con ustedes, pero sé que en el estómago hay jugos gástricos y esos jugos gástricos tienen que tener una cierta acidez para que sean capaces de disolver ya el alimento que nosotros ingerimos para procesarlo. Entonces ahí nos damos cuenta de que el pH no solamente está en una reacción química, sino que también presente tanto en la química de nuestro entorno como nuestro cuerpo. Excelente, así es, Esperanza. También hay algunos medidores de colores. ¿Por qué? Porque la escala de pH tiene mucho que ver con la coloración que toman estos productos y es lo que vamos a ir descubriendo durante todas estas clases. Lo mismo para Melanie. Hay ácidos y bases que ambos cumplen con esa clasificación. Yo soy ácido y yo también, pero ellos no son iguales. ¿Por qué? Porque lo vamos a descubrir que hay algunos que son muy fuertes y otros que son medios debiluchos. Y vamos a aprender a categorizarlos y a identificarlos. ¿Ya? Entonces, me gustó mucho esta activación de conocimientos previos. Y vamos a las imágenes que yo les había dicho. Miren. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde habrán ácidos y dónde habrán bases? Tenemos naranjas, limones, frambuesas, un huevito, jabones, pilas, detergentes y Coca-Cola. O una bebida gaseosa para que no los auspiciemos. Cuéntenme. Los leo o los escucho. ¿Quién se la juega por clasificar entre ácidos y bases a estas imágenes? La naranja, el limón, la frambuesa, ácido, Ya, Carla, excelente. Naranja, eh, limón, frambuesa, ácido. ¿Qué más? la Coca-Cola y el huevo base, Ya. y la pila y los cositos de limpieza, eso no sé. Yo creo que los cosas de limpieza puede ser ácido y las pilas igual, no sé. Ya, bien, Carla. ¿Quién más tiene una opinión igual o diferente a Carla? Carla, muchas gracias por su participación. A ver, ¿a quién más escucho? A ver, voy a leer a alguien. Profe, yo creo que todo lo que se leía ha sido menos el jabón y el huevo. Ya, la tía dice que todo es ácido menos el jabón y el huevo, ¿ok? Esperanza dice, huevo, bebida y jabón, base. Y Melanie dice, las detergentes son como bases.
Las pilas ya tienen una particularidad, chiquillos. Ya, ustedes saben que las pilas son muy tóxicas, que nosotros por algo tenemos que tener esta conciencia ambiental y decir, si tenemos pilas, tenemos que llevarlas a un punto de reciclaje. Las pilas experimentan muchas reacciones químicas, ¿ya? Ellas en sí son consideradas una base. Cuando yo miro la pila, yo digo, ya, es una base. ¿Por qué? Lo van a comprender después por la reacción que ocurre dentro de una pila. Ya después vamos a estudiar, ya cuando vayamos terminando la unidad, vamos a estudiar un poquito de celdas galvánicas y electrolíticas, dependiendo de nuestro tiempo, ¿ya? Y en base a eso, ustedes se van a dar cuenta que aparte las pilas experimentan una reacción de oxidación y reducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las dejamos mucho rato, ya que ellas empiezan a secretar una especie de óxido, ¿ya? Y eso ocurre por el flujo de electrones. Recordemos que las pilas tienen un polo negativo y un polo positivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la vamos a ocupar, por ejemplo en mi mouse, nosotros la introducimos aquí, ¿ya? Tiene que tener una orientación. Un polo tiene que ir hacia un lugar y el otro polo tiene que ir hacia el otro lugar. Si yo la pongo en funcionamiento inverso, no hay circulación de electrones. Por lo tanto, este mouse no va a ser útil si yo no pongo la pila como corresponde. Entonces, cuando yo estoy ocupando esta pila, lo que quiero hacer es que empiece a circular este flujo de electrones que va a generar esta corriente y que va a hacer que este mouse funcione. ¿A través de qué? A través de ese láser que tiene ahí, ¿cierto? Y nos va a ayudar con el tema de la computación. Sin embargo, cuando yo dejo que esa pila quede ahí y ya agotó toda su vida útil porque ya perdió todo el litio que tiene esa pila, ¿ya? No es que lo haya perdido, pero ya no tiene la energía suficiente para funcionar, ella empieza a tener una reacción de oxidación. ¿Con quién se oxida? Con el aire. Recordemos que el aire es una mezcla de gases, principalmente compuestos por oxígeno y por nitrógeno, dentro de otros gases en menor cantidad, ¿ya? Entonces, esa oxidación que ocurre empieza a liberar este óxido que es muy perjudicial tanto para la manipulación con las manos, para la inhalación. Por eso es muy importante generar esta conciencia ambiental. Ustedes que ya van a ir a la universidad tienen que tener este chip, chiquillos, de cuidemos nuestro entorno. No es que uno sea más o menos ñoño, lo más importante es que nosotros tenemos que decir, nosotros queremos vivir en un planeta, y en este caso en un país que es Chile, que tenga los mejores índices de calidad de vida. Ya estamos en un país complejo, entonces tenemos que ayudar a mejorar, ¿ya? Así que las pilas son bases, al igual que los detergentes. Los detergentes, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando lavamos la loza, la mayoría de las veces tenemos como grasa, ¿cierto? De la comida, el aceite. Siempre cuando estamos manipulando en la cocina, tenemos esta capa ya de grasa. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que buscar es alguien quien arrase con esa grasa. Y quien arrasa con esa grasa es una base. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando juntamos un ácido y una base, ocurre una reacción de neutralización que también la vamos a estudiar durante este capítulo. ¿Ya? Me voy a ir entonces aquí al chat porque hay más mensajes que dice, Esperanza nos comenta que el limón, la naranja, la frambuesa, las pilas y los detergentes son ácidos. Ya, ahí casi correcto. El detergente es una base. Chiquillos, y yo creo que alguno de ustedes debe tomar esta bebida gaseosa de color medio cafecito negro. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes con la Coca-Cola? ¿Qué será? ¿Qué será la Coca-Cola? ¿Es una base? ¿Absolutamente segura, Carla? Hay opiniones encontradas. Hay algunos alumnos que me dicen, profe, es una base, y otros alumnos que me dicen, profe, es un ácido. Verdaderamente, la Coca-Cola ya es considerada un ácido, chiquillos, porque está compuesta por ácido fosfórico, ¿ya? Lo que nosotros ingerimos, aparte de esta fórmula secreta que nos hace adicto a esa bebida, ¿ya? Su principal componente es ácido fosfórico, dentro de otros compuestos químicos, obviamente, que producen esta adicción. También tenemos ahí los carbonatos que están reaccionando cuando tenemos este burbujeo, ¿ya? Y un sinfín de compuestos más. Claro, muy bien, Sofi. Tiene mucho que ver también con el gas. Recordemos que todas aquellas bebidas que tienen gases porque hay presencia de carbonato, de sales carbonatadas que producen este burbujeo para que cuando nosotros nos estamos tomando la bebida,
Nos tomamos esa bebida y, ¿qué pasa? Sentimos esta sensación de frescura por el gas que se nos pone en las paredes, ¿cierto? De nuestra boca. Sin embargo, todas estas sustancias que nosotros tenemos aquí, recordar que los jabones son básicos y el huevito también es una base, ¿ya? El huevito está compuesto y es muy rico, sus paredes, la cáscara del huevo es muy rica en calcio. E incluso hay algunas investigaciones científicas, chiquillos, que dicen que nosotros podemos formar, ¿ya? O en verdad producir óxido de calcio a través de la cáscara del huevo. ¿Y por qué nos sirve este óxido de calcio? Porque si nosotros realizamos a nivel de laboratorio, por supuesto, no tan a nivel casero podríamos llegar a obtener como un reciclaje de estas cáscaras de huevo para poder producir un calcio. Sin embargo, o sea, no producir un calcio, sino que extraer el calcio que está presente en la cáscara de huevo. Sin embargo, a nivel de laboratorio, nosotros podríamos llegar a crear una especie que se llama una nanopartícula. La nanopartícula es aquella partícula que tiene un diámetro muy, muy pequeño, que se mide en micrómetros, ¿ya? Y estas nanopartículas de calcio tienen un poder bactericida y fungicida. Entonces, ¿qué es lo que quiere la industria química? La industria química quiere decir, ¿cómo podría ser yo ser más amigable con el medio ambiente, aprovechar estos residuos que quedan del consumo de alimentos, pero más encima, hacerlos para, por ejemplo, que se degrade más rápido un plástico, ¿ya? O que tenga características como, por ejemplo, el cobre, que si nosotros ahora vamos al supermercado a la parte de limpieza, nos vamos a dar cuenta que todo dice abajito, nanopartículas de cobre. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de cobre tienen esta particularidad de que son desinfectantes, ¿ya? Entonces ahora todo tiene nanopartículas de cobre. Lo mismo quieren lograr, obviamente a menor escala, con las cáscaras del huevo que son ricas en calcio, ¿ya? Yo les doy pequeños tips para que ustedes sepan que la química es capaz de transformar, porque es una reacción química, la transformación de los reactantes en los productos y en un producto que cubra nuestras necesidades como sociedad. Nosotros vamos avanzando, pero la tecnología y la química también tiene que ir avanzando con nosotros. Suplir, por supuesto, todas esas necesidades que nosotros vamos experimentando, ¿ya? Así es, vale. Todo lo que tenga un elemento químico que sea que no sea tóxico, se ocupa ya como un abono para la tierra, por ejemplo, o cuando hacemos estas fuentes de compostaje, ya es importante relacionar la química con el medio ambiente, porque la química está en todo lugar. Ya, chiquillos, entonces, una vez realizada toda esta activación de conocimientos previos, que ya nos sumergimos en este mundo de los ácidos y las bases, vamos a hablar de algunas características que tenemos. ¿Cuáles son las características que nos van a nosotros identificar cuando hablamos de un ácido y cuando hablamos de una base? Son las que yo anoté en este PowerPoint. Hablamos de un ácido, tal cual como decía Lanis, cuando tienen un sabor agrio, pero nosotros no podemos probar, como yo les decía, todas las sustancias, ya a no ser que sean comestibles. Entonces, para los ácidos vamos a tener que una característica principal es que reaccionan con metales. ¿Con qué metales? Con los que encontramos en la tabla periódica, que corresponden al zinc, al magnesio, al fierro, entre otros. ¿Por qué? Porque en esta parte es muy importante, dicen que ellos reaccionan con los metales para producir hidrógeno gaseoso. Espérenme, ahí sí. Para producir hidrógeno gaseoso. Entonces tenemos que tener en claro que las reacciones, ya que nosotros estudiemos, van a tener un producto. Y ese producto lo vamos a tener que determinar juntos, ya en primera instancia, y después ustedes van a tener que, obviamente, identificarlos solos, ¿ya? Así es. Excelente, Carla. Vamos a comentarlo. Voy a terminar de hablar de las características y vamos a comentar lo que usted aporta, ¿ya? Los ácidos, a su vez, son conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en solución son capaces de separarse y esta separación que se produce genera dos especies, una especie que se llama catión y una especie que se llama anión. Entonces, como tienen carga, la electricidad puede fluir a través de los polos. Cada vez que hablemos entonces de un
ácido o una base, tenemos que saber que ambos cumplen con la característica de ser buenos conductores de la electricidad, porque en solución ya se disocian, es decir, se separan y forman estas especies cargadas que conocemos como iones, que cuando son positivos se llaman cationes y cuando son negativos se llaman aniones, y ellos son capaces de conducir la electricidad siempre y cuando tengamos a este ácido o a esta base en solución, ¿ya? Y por último, el ácido dice, al reaccionar con una base, pierden sus propiedades anteriores debido a su neutralización, que es lo que yo les comentaba que pasaba cuando ocupábamos un detergente y lavábamos la loza que era grasa, ¿ya? Entonces, ¿qué se provocaba? Provocábamos un arrastre, y cuando se juntaban estas dos especies, se produce una reacción de neutralización. Lo mismo vamos a estudiar ahora para las bases. Las bases no tienen un sabor agrio como los ácidos, sino todo lo contrario, ellos tienen un sabor amargo, ¿ya? Y la mayoría de las bases, chiquillos, se caracteriza porque tienen un poder, ¿ya? Que al tacto son muy jabonosas o resbaladizas, ¿ya? Por eso, nosotros cada vez que veamos un jabón, ustedes tienen que pensar, la base de este jabón es una base. Aunque suene la misma palabra, ¿ya? Pero su materia prima corresponde a una base, ¿ya? Después le añadimos los colorantes, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el aroma, ya para la suavidad le agregamos una glicerina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es importante este aspecto? Porque las bases tienen la característica de arrasar, ¿ya? De arrasar con la limpieza. ¿Dónde lo vemos? De repente cuando tenemos una cañería tapada, los papás o las mamás vamos ahí a la ferretería y decimos, ¿nos da por favor una soda cáustica? Y esa soda cáustica es hidróxido de sodio. Y ese hidróxido de sodio lo que hace es una reacción química. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos estos como pellet, que son estas cositas como redonditas, las ponemos en el lugar que queremos destapar, y ¿qué hacemos? Ponemos el hervidor, hervimos agua, agarramos el hervidor y echamos. Y esa reacción genera tanto calor, ¿ya? Que es una reacción altamente tóxica. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? La base está limpiando y está arrasando con toda la basura que estaba incrustada en esta cañería, ¿ya? Así que yo les pido, por favor, cada vez que en la casa manipulen algún compuesto químico, tengan cuidado con las reacciones, ¿ya? Estas reacciones, chiquillos, se caracterizan por liberar mucha energía, energía en forma de calor. Por lo tanto, las quemaduras que ustedes pueden presentar trabajando de mala forma, tanto con un ácido como con una base, son irreversibles, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya dijimos que eran buenos conductores de la electricidad, al igual que los ácidos, y vamos a hablar siempre del término electrolito, ya para que tengamos obviamente un lenguaje más técnico. Y por último, lo que ya les indicaba, que la mayoría irritaban la piel. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes respecto a esto? ¿Queda todo claro? Tíreme un pulgar para saber que no estoy hablando sola. Dígame, chiquillas, las leo. Mientras tanto voy a hablar respecto a lo que nos hablaba Carla delante. Carla me decía que ella conocía o recuerda que cuando uno compara ya estas soluciones para saber si son soluciones ácidas o soluciones básicas, ocupamos un papel pH. Y efectivamente, este papel pH se caracteriza, chiquillos, que es muy usado, por ejemplo, cuando nosotros tenemos infecciones urinarias, ¿ya? Y tienen que medirle el pH ya al pipí, ¿ya? También se ocupan en estas soluciones. Y dependiendo de a qué color tornen, ya uno se da cuenta si lo clasifica como un ácido o como una base. Eso también los vamos a estudiar cuando estudiemos la escala de medición de pH y cuando clasifiquemos, porque así como existe el pH, también se van a dar cuenta que existe el pOH, que es igual de importante, pero que siempre nosotros le damos como más importancia al pH, al pH, al pH, ¿ya? Sin embargo, son dos escalas que nos sirven para medir tanto ácidos como bases, ¿ya? A ver quién está por aquí. No, el jabón irrita la piel porque es base, ya porque tiene una característica obviamente que está compuesto por glicerina y por otros elementos, ya que no son tan hidróxidos
como los que yo les hablo para el tema de la limpieza, ¿ya? Papel tornasol se llama papel tornasol o papel pH, ya la mayoría de las veces en los laboratorios ocupamos, se llama papel pH, que se llama tornasol porque torna, porque vira, el viraje es a qué color cambia, ¿ya, Melanie? Y Esperanza me dice a qué se refieren cuando se hablan de los extintores químicos. ¿A qué se refieren cuando se hablan de los extintores químicos, los que se ocupan para neutralizar ciertos fuegos debido a la forma de iniciar el fuego? No entendí bien su pregunta, Esperanza. Me refería porque había escuchado de que ciertos extintores cuando se ocupaban no podían servir para todo en los fuegos. Por ejemplo, los que son por cableado o cosas así, tienen que tener algún tipo de pH que tenga que ver con el para poder apagarlo. Ya, más allá del tipo de pH que puedan tener, tiene que ver como con el iniciador. Ahí me hizo sentido lo que usted me estaba diciendo. El iniciador del fuego dice mucho. ¿Por qué? Porque va a depender del combustible que nosotros usemos. Entonces, más allá del pH, el extintor va a tener una clasificación respecto al tipo de fuego, ¿ya? Y eso no está tan ligado a lo que nosotros vamos a estudiar, pero por supuesto es una muy, muy buena pregunta. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora, antes de que se nos vaya la clase, les traje, por supuesto, un video. Quiero que lo vean atentamente, pero creo que no puse compartir con la computadora. O sea, compartir sonido, espérenme. Allá voy. Ahí sí. Ustedes me tiran un dedito para arriba si se escucha, ¿ya? Tengo que sacar esto. Ahí sí. Buenas a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Todos tenemos una idea de lo que es un ácido, sobre todo si nos cae en la mano. Puede también que te suene lo que es una base, pero seamos honestos, ¿qué son esas cosas? Realmente todo esto es una historia de amor, pasión, engaño y traición. Bueno, y también de ciencia. Os presento al cloruro de hidrógeno, una pareja formada por el señor hidrógeno y la señora cloro. En tu estómago, además de agua, hay un montón de esto en forma de ácido clorhídrico, que es lo que usas para digerir la comida. Estos dos átomos están unidos porque comparten un electrón del señor hidrógeno y otro de la señora cloro. Y es que lo que más desean los átomos es tener estabilidad. Electrónica. El hidrógeno y el cloro necesitan un electrón más cada uno para alcanzar la estabilidad. Por eso deciden compartir los que ya tienen. Sin embargo, la señora cloro es mucho más fuerte que el señor hidrógeno. Así que es muy posible que, en un medio con agua, la señora cloro se quede con el electrón de su compañero y lo mande a paseo. Si muchas parejas de ácido clorhídrico hacen esto, todo el medio se inundará de hidrógenos solteros. Y esto es lo que hace un ácido, llenar un medio de protones, que son hidrógenos sin electrones. ¿Por qué son tan peligrosos los ácidos? El problema no es el ácido en sí, sino el hidrógeno soltero. Está tan desesperado por conseguir otro electrón que reacciona con absolutamente todo, alterando las especies químicas del entorno. Curioso, pero el hidróxido de sodio es una pareja radicalmente distinta. Seguro que lo has visto en escamas, muy usado para desatascar cosas. Está formado por la señora sodio y un anión hidróxido, que en realidad es otra pareja de oxígeno e hidrógeno. ¿Un triángulo amoroso? Puede ser. El caso es que la señora sodio previamente se había librado de uno de sus electrones para ser estable, mientras que el hidróxido se agenció uno para también alcanzar la estabilidad. Al hacer esto, ambos quedaron cargados eléctricamente, y eso es lo que los mantiene pegados. Hasta que al meter a esta pareja en agua, el medio debilita la atracción entre ellos y finalmente la pareja se rompe. Así que el solitario hidróxido busca ahora a alguien con quien compartir ese electrón de más. Como un protón. Esto es lo que hace una base. En vez de emitir protones, los capta, disminuye su número en el medio. Pero recuerda, una base es tan peligrosa como un ácido. Estos hidróxidos harán cualquier cosa por conseguir un protón, como robárselo a otras especies químicas, alterándolas también. Pero, ¿qué pasaría si mezclamos el ácido con la base? Una vez la señora cloro y la señora sodio se han librado de sus parejas, se quedan cargadas eléctricamente, pues tienen un electrón de más o de menos en cada caso, y entonces ocurre la atracción. Al unirse forman una sal, que en este caso es cloruro sódico, la sal común que usamos en nuestras cocinas. Un flechazo a primera vista. Cuéntenme, ¿qué les pareció el video que les traje para esta clase?
¿Los escucho o los leo? Está interactivo. Me costó mucho encontrar un video, chiquillos, porque en verdad habían unos que eran muy largos, ¿ya? Entonces, en función a nuestras clases, bastante acotado en tiempo y teníamos que intentar resumir. Es una buena forma de aprender, ¿cierto? Esta historia de traición, amor, locura y no sé qué otra cosa más, ¿ya? Entonces, chiquillos, cuando yo les subo el material, también van a tener acceso al video. Si no, obviamente me piden el link, yo creo que les mando. Yo en este caso los descargo para que no tengamos problemas en el canal de YouTube, ¿ya? Sin embargo, ya nosotros empezamos a relacionar este concepto de ácido y de base con las especies químicas, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura. Entonces, para que aprovechemos antes de terminar nuestra clase, tenía preparado, ahora sí, ahí se detuvo. Ahora sí, hay ciertas teorías, chiquillos, que intentan explicar el concepto de ácido y base. Nosotros vamos a hablar de 3 teorías, pero en la que se centraba el video era la teoría de Arrhenius, que hablaba donde había mayor concentración de H+, o donde había menos concentración de H+. Y en este caso, ¿cuáles son las teorías que vamos a estudiar en esta unidad? La teoría de Arrhenius, que yo me imagino que ya tienen alguna noción de qué es lo que es, ya que en algún momento también escucharon la teoría de Bronsted y Lowry, ya que son estos dos químicos que propusieron otro concepto para clasificar los ácidos y las bases. Y finalmente la teoría de Lewis, ya que también corresponde a una forma de querer clasificar este concepto de ácido y base, ¿ya? Lo importante que yo quiero que ustedes tengan en claro es que no es que ninguna teoría esté más aceptada que la otra, sino que ellas se fueron complementando entre sí para dar explicación a diferentes hechos que, por ejemplo, quizás Arrhenius en su primera teoría no pudo dar explicación. Entonces después vienen estas otras teorías respaldando y obviamente llenando estos vacíos que habían, estos vacíos químicos donde no existía explicación. ¿Ya? Por temas de tiempo, vamos a... Bueno, esto es básicamente el cómo Arrhenius llega a establecer esta teoría de ácido y base, pero lo que más nos importa es cuál es la definición que él le daba a esto. Entonces, ya el texto anterior queda obviamente para lectura personal de ustedes, tiene que ver con qué año Arrhenius estipula esta teoría y lo que está aquí es un resumen de lo que él explica anteriormente, ¿ya? Entonces Arrhenius, en los años 1800, él dice, yo voy a dar explicación a este concepto de ácido y base, y según la teoría que él plantea, él dice que estas sustancias van a estar en un medio acuoso, o sea, van a estar disueltas ya en un medio que les permita formar estos electrolitos que obviamente conducen la corriente, tal cual como lo habíamos hablado al inicio de la clase. Entonces él dice que las bases, o los ácidos en este caso, se disocian generando iones positivos, que se llaman protones. ¿A qué le vamos a llamar protones, chiquillos? A estos H+. Estos H+ van a ser nuestros protones, ¿ya? En alguna nomenclatura sale como ion protio, ¿ya? Pero nosotros le vamos a decir protones porque es una carga positiva, ¿ya? Y que cuando se disociaban, y aparte de generar este ion positivo que era el H+, ya denominado protón, existía otra sustancia, ya, que tenía la carga eléctrica contraria, es decir, se generaba un anión. Por lo tanto, si nosotros mirábamos una reacción química, ¿cómo la íbamos a poder identificar según Arrhenius de que era un ácido? Porque se liberaban H+. ¿Cómo sé que yo que se liberan? Porque están en los productos. ¿Producto de qué? De la disociación de un ácido. Nosotros, si no sabemos que ese HCl se llama ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ¿ya? Nosotros podríamos decir, pero ¿cómo sé yo si es una base? ¿O cómo sé yo si es un ácido? Entonces lo que ustedes van a hacer es disociar. ¿Qué es la disociación? La separación de estos elementos, ¿ya? Y se van a fijar que cada vez que se libere un ion o un protón, ya cuando se libere un H+, estamos en presencia de un ácido, según la teoría de Arrhenius, porque él decía, cuando se disocian y aumenta la concentración de H+, estamos en presencia de un ácido. ¿Por qué? Porque recordemos que este ácido o que esta solución en verdad está en un medio acuoso, es decir, está disuelto en agua.
A eso significa cuando tenemos entre paréntesis un AC, medio acuoso, ¿ya? Y así como explicaba los ácidos, también quería explicar las bases. Entonces Arrhenius dijo, ya, siguiendo la misma lógica y hablando de lo que liberan cuando se disocian, porque ambos van a estar en medio acuoso, ambos van a estar en disolución, ¿ya? Tenemos que tener en claro que en este caso ya no vamos a tener iones negativos como en el caso de los ácidos, sino que aquí vamos a tener iones positivos que se llaman cationes. Entonces, cuando ellos se disocian, cuando los separamos, vamos a estar en presencia de otro ion que se llama ion hidroxilo, ¿ya? El ion hidroxilo se representa con el OH-, ¿ya? La mayoría de la nomenclatura pone OH-. Yo obviamente, a mí me gusta un poquito más esta nomenclatura del HO-, invierto estos elementos, porque recordemos que entre el hidrógeno y el oxígeno, quien tiene la carga, quien tiene la nube electrónica, es el oxígeno. El oxígeno tiene más electrones en su nube electrónica que el hidrógeno. Entonces, quien le da el carácter negativo a esa molécula es el oxígeno. Da lo mismo si ustedes quieren ocuparlo como OH- o HO-, ya solamente es para demostrar que el negativo tiene que ver con la carga, ¿ya? Y hacia dónde está inclinada esta carga. Recordemos que cuando nosotros estudiamos estructura de Lewis, ¿ya? Nosotros hablábamos de un compuesto que se formaba por la compartición o la transferencia de electrones y tenían que ver con su densidad electrónica, y la densidad electrónica es quien elemento que compone ese compuesto es más electronegativo. Y ahí nos vamos a propiedades periódicas. ¿Ya? Todos esos términos, chiquillos, tienen que tenerlos fresquitos. Así que yo en la medida que pueda los voy a ir anexando a la clase para que ustedes se vayan recordando o me vayan diciendo, profe, ¿sabe qué? No manejamos bien esta materia, podríamos eventualmente preparar contenido prueba de transición con respecto a eso, ¿ya? Para que ustedes también se vayan evaluando. Entonces, los ácidos, así como liberaban H+, las bases no liberaban H+, sino que liberaban estos iones hidroxilos. Por lo tanto, Arrhenius dijo, ok, si nosotros al disociar un compuesto que esté en un medio acuoso, vemos que hay una liberación de OH-, lo clasificamos como una base. Pero si nosotros al disociar identificamos que hay una liberación de H+, estamos en presencia de un ácido. Con eso quiero que se queden hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Chuta, chiquillos, estoy repasada. Ya, vamos. Aquí obviamente les explico que hay obviamente limitaciones en esta teoría. No explicaba qué pasaba con en algunos casos. Por lo tanto, esas limitaciones nos llevan a esta segunda teoría que vamos a abordar en la siguiente clase. ¿Qué más? Dejo una pequeña actividad. Disocien, separen estas moléculas. Con esto abrimos la próxima clase. Ya, chiquillos, y para todos aquellos que quieran, obviamente, reforzar los contenidos que vimos hoy día, pueden hacerlo a través de la página. ¿De qué página? De la página del libro que yo les traje aquí. Esperen. Profe, una consulta, Dígame. la que va a tener las décimas para la prueba, ¿la subió a Classroom? La voy a subir ahora a Classroom. Ah, ¿Ya? ya, Ahora junto con esto. gracias. Chiquillos, yo creo que, por lo que tengo entendido, el Ministerio no mandó libros de química para cuarto medio. No sé si del año pasado ustedes están trabajando con este texto. No sé si lo tienen. Para todos aquellos que no lo tengan, yo les adjunté aquí el link para que ustedes hagan clic y puedan descargarlo en su computador o en su celular. ¿Ya? ¿Y dónde pueden seguir la materia que trabajamos hoy día? Desde la página 153 a la página 156. ¿Para qué? Para que puedan afianzar, por supuesto, los contenidos y también ejercitar nuestra lectura y nuestra comprensión lectora. ¿Ya, chiquillos? Y antes de eso, antes de irme, nos va a tomar más de un minuto, quiero que me digan, ¿qué aprendimos hoy? Sobre los ácidos de las bases. Ya, ¿y qué más? ¿Quién más quiere aportar? Cuéntenme, antes que nos vayamos. Los podemos clasificar según la teoría de Arrhenius. Muy bien. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado nuestra clase.
Excelente, la teoría de Arrhenius, las características de los ácidos y las bases, y los ácidos y bases, como nos había dicho la compañera. Giselle, por supuesto que vamos a seguir abordando esto. La clase nos quedó un poquito chiquitita, pero vamos a seguir trabajando con las 3 teorías, ¿ya? Importante, chiquillos, que obviamente repasen. Muy bien, Vicente. Entonces es importante que repasen para que cuando la próxima clase nos encontremos ya tengamos un lenguaje que sea acorde a nivel de cuarto medio, ¿ya? Voy a